Hola, muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a Novedades en la Normativa IFRS. Agradecemos mucho la convocatoria. Hoy día nos acompaña el profesor Leonardo Torres. Él es magíster en finanzas de la Universidad de Chile, y quiero excusar el que no se encuentre hoy día presente, el profesor Luis Alberto Jara. Lamentablemente él tuvo un inconveniente familiar que le impidió poder acompañarnos esta noche. Bueno, les quiero recordar que ustedes pueden hacer sus consultas y escribir sus comentarios directamente, en este caso al profesor Leonardo Torres, o también me las pueden hacer a mí como organizadora del evento, ¿ya? Para poder transmitírselas también al profesor durante su exposición. Muchas gracias por acompañarnos y dejo con ustedes a Leonardo Torres. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por asistir a esta sesión en donde vamos a conversar acerca de las novedades normativas, interpretativas, definiciones, etcétera. Pero antes de comenzar, quiero que María José Venegas tenía algunas palabras que darles a ustedes. Por favor, María José, antes de comenzar la presentación. Gracias, profesor. Buenas tardes. Bueno, mi nombre es María José Venegas y estoy a cargo del área comercial que ve este diplomado, para lo cual yo voy a estar respondiendo preguntas también en el chat. Les voy a dejar los contactos en el caso que ustedes necesiten mayor información comercial del programa. Gracias, profesor. Gracias, María José. Bueno, como les decía, muy buenas tardes a todas y a todos. Qué bueno ver tanto entusiasmo en las personas para hablar acerca de la norma IFRS. Voy a compartir con ustedes la presentación a continuación. Y bueno, hablaremos entonces de las novedades en la normativa IFRS al día de hoy. Primero, déjenme decirle que voy a abordar este tema desde dos perspectivas. Una, las decisiones que ya ha adoptado el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, IASB, y también las decisiones que se están revisando y que pueden entrar en vigencia en el futuro. Primero, el marco conceptual. Todos nosotros, todos ustedes, todas ustedes también deben tener en cuenta que no estamos usando el marco conceptual históricamente revisado en la universidad y en las aulas, etcétera. Tenemos un marco conceptual nuevo. Este marco conceptual nuevo incluye ciertas novedades, ciertas actualizaciones y ciertas clarificaciones. Las novedades son un capítulo completo dedicado a la medición, donde se nos habla de los dos enfoques de medición que hemos de tener en cuenta. Tenemos también una novedad respecto de la presentación y revelación, porque se nos habla acerca de cómo revelar, cómo mostrar en notas explicativas, incorporando conceptos como el de materialidad. Y tenemos un capítulo exclusivamente dedicado a la baja en cuentas, es decir, el desreconocimiento de los activos y pasivos, que consideraciones debemos tener para dar de baja en cuentas un ítem en particular. Al mismo tiempo, tenemos ciertas novedades desde el punto de vista de la actualización. Hay actualización de ciertos conceptos. Es decir, no es nuevo el concepto de activo y de pasivo, ya estaba incorporado en el marco conceptual anterior. Pero ahora estas definiciones son revisadas, son refinadas y nos vamos a encontrar en consecuencia con nuevas definiciones. También hay una actualización de los criterios de reconocimiento que hemos de tener en cuenta para saber si incorporamos y cómo incorporamos un nuevo activo, un nuevo pasivo, un nuevo concepto de patrimonio. Y finalmente tenemos ciertas clarificaciones, se nos clarifica el concepto de prudencia, que no estaba incorporado de manera explícita en el anterior marco conceptual, el concepto de gestión o stewardship, que también se incorpora de manera más clara, el concepto de incertidumbre de medición y de sustancias sobre forma. Todos estos elementos que ustedes están viendo en este slide corresponden a aquellos conceptos nuevos
actualizados y clarificados que incorpora el nuevo marco conceptual para la información financiera. Mi recomendación, entre todas las personas que están escuchándome en este momento, mi recomendación es que en el aula los profesores, las profesoras que estén enseñando contabilidad partan con este documento. Este documento es fundamental y es un documento que ahora tiene 8 capítulos, con muchos capítulos nuevos que es necesario estudiar, analizar, discutir con los alumnos y las alumnas en clase. Y para las empresas, para las personas que estén trabajando y que estén representando una empresa en este diálogo que estamos sosteniendo, el mensaje es el siguiente. Ha habido muchas discusiones acerca de si un concepto es un activo o es un gasto. Por ejemplo, hace varios años atrás hubo una discusión entre la entonces Superintendencia de Valores y Seguros, que hoy día se llama CMF, y una empresa conocida como Metrogas. Hubo una disputa allí acerca de si ciertos activos que estaban incorporados en la propiedad planta de equipo de Metrogas eran o no eran efectivamente activos de Metrogas, o más bien tenían que ser considerados como gasto. Por lo tanto, la definición de gasto, de activo, de ingreso, de pasivo, de patrimonio, son definiciones fundamentales cuando uno quiere defender una posición respecto de algún cuestionamiento del auditor, del regulador o de cualquier ente. Obviamente, en el caso de Metrogas, la empresa Metrogas perdió la partida y tuvieron que asumir que ciertos activos que tenían en propiedad planta de equipo deberían ser dados de baja y más bien reconocidos como una pérdida. Pero bueno, lo importante es que tengan ustedes en vuestros archivos este nuevo marco conceptual que va a permitir generar informes, elaborar discusiones relacionadas con la política contable a adoptar, etcétera, etcétera. Tenemos marco conceptual nuevo desde el año pasado y la idea es que nos empoderemos con este marco conceptual. Primer acercamiento. El otro acercamiento que quiero tener es uno muy interesante que está relacionado con la definición de negocio. Fíjate que el negocio estaba definido antiguamente, y cuando digo antiguamente, hasta el año 2019, estaba definido como un conjunto integrado de actividades y activos susceptibles de ser dirigidos y gestionados con el propósito de proporcionar otros ingresos de actividades ordinarias, rentabilidad en forma de dividendos, menores costos u otros beneficios económicos directamente a los inversores y otros propietarios y miembros participantes. Para no leer tanto, lo que te quiero decir es que la antigua definición de negocio estaba orientada a la teoría del shareholder, la teoría del accionista, porque el de negocio se definía como un conjunto de activos y actividades que tenía el propósito de generar ganancias, así tal cual. Muy rápidamente, una definición bastante breve, pero que nos decía que el negocio tenía el propósito de generar ganancias. Y ahora se ha modificado la definición de negocio en el siguiente sentido. Se incorpora todo lo que está allí con una línea. Si te fijas, se incorpora el concepto de que el negocio es un conjunto integrado de actividades y activos susceptibles de ser dirigidos y gestionados con el propósito de proporcionar bienes o servicios a los clientes, que genera ingresos por inversiones. Es decir, el objetivo no es directamente generar ganancias, sino más bien generar ganancias, pero a través de proporcionar bienes o servicios a los clientes. Esta teoría que yo creo se acerca mucho a la teoría del stakeholder de Edward Freeman y desplaza la teoría del shareholder de Milton Friedman, me parece que es muy bienvenida. A propósito de que la empresa debe procurar en primera instancia proporcionar bienes a los clientes y prestar servicios a los clientes. Y solo proporcionando bienes a los clientes y prestando servicios a sus clientes, la empresa pudiera empezar luego a generar estos ingresos, estas utilidades. Me parece muy bienvenida esa definición. Espero que ustedes compartan conmigo esa preferencia, porque la verdad es que es una preferencia que en estos tiempos de pandemia la hemos visto. Hemos visto cómo las empresas que han privilegiado una buena proporción de servicios, de prestación de servicios o de entrega de productos a los clientes son las que han sobrevivido mejor en este escenario de incertidumbre y pandémico que estamos viviendo.
Así que, a no olvidar, además de un nuevo marco conceptual, tenemos una nueva definición de negocio que tenemos que procurar incorporar en nuestra cotidianidad, en nuestra profesión contable. Por cierto, quienes estén estudiando o hayan estudiado en la Facultad de Economía y Negocios, conocer el concepto de negocios es fundamental. Si tú trabajas o estudias en una facultad de economía y negocios y no conoces lo que es la palabra negocio, estarías un poco distante de alguna manera de cuál es el objetivo de la facultad. Por lo tanto, allí hay otro incentivo para que tú estudies esta definición de negocio que está contenida en la norma NIF 3, que es la norma de combinaciones de negocio. Importante tener en cuenta que para poder aplicar la definición de negocio has de considerar la prueba opcional de concentración. Este es un concepto también nuevo que se incorpora precisamente con la nueva definición de negocio, porque, a ver, ¿qué significa que una entidad sea o no sea un negocio? ¿Qué pasa si la empresa alfa es adquirido por la empresa beta? ¿Cómo sé yo que al adquirir la empresa beta estoy comprando un negocio? Bueno, básicamente porque a veces tú crees que estás comprando un negocio, pero no lo estás comprando. ¿Cuándo pudiera suceder eso? Cuando, por ejemplo, la empresa que estás comprando consiste en un solo activo, por ejemplo, un edificio. Hay empresas que se generan, y hay muchas empresas en Chile que se generan solo con el propósito de satisfacer ciertas complicaciones, ciertos escenarios tributarios. ¿Ya? Que facilitan la cosa tributaria. Tú sabes que esto ha sido eterno en Latinoamérica, en realidad en todo el mundo. Se trata de generar algunas actividades de adquisición de empresas, de venta de empresas, adquisición de empresas, mergers, fusiones, combinaciones, etcétera, con el propósito de poder generar alguna reducción en la tasa de impuestos, en el impuesto a pagar. Bueno, precisamente esas empresas que concentran su actividad en un solo activo o en un solo grupo de activos no serían un negocio. Y por eso que la concentración, la prueba opcional de concentración, te ayuda, te colabora en analizar si que lo que estás adquiriendo es o no es un negocio. Porque si no es un negocio, lo más probable es que lo que estés comprando sea un conjunto de activos y nada más. Lo que es muy distinto a comprar un negocio que, como veíamos en la lámina anterior, corresponde a un conjunto de activos y actividades que tienen la potencialidad de generar un producto. Profesor, Bueno, disculpa que lo sí, interrumpa, por pero favor. Katy Aular consulta. ¿Y qué pasa con esa definición de negocio cuando aún estás en organización del negocio y estás construyendo un activo para después prestar un servicio? Por ejemplo, el sector público, el sector eléctrico, perdón. Es una muy buena pregunta de Katy. Y la verdad es que, bueno, va a suceder usualmente que haya empresas que estén en etapa de startup, de inicio, y normalmente esta duda acerca de si efectivamente esto es o no un negocio va a estar presente. ¿Qué es lo que hay que hacer en ese caso? Bueno, aplicar la prueba opcional de concentración para revisar si es que este proyecto está concentrándose en un solo activo, por ejemplo, y también entender que la definición misma nos habla de un conjunto de activos y actividades, pero que no necesariamente están produciendo un producto o prestando un servicio. Lo importante es que este conjunto de activos y de actividades tengan la potencialidad o la capacidad de generar un producto o servicio. Eso es muy relevante. Por lo tanto, lo que debe estar presente es el conjunto de activos y actividades. No necesariamente se debe estar ya prestando el producto, el servicio o entregando el producto. No sé si con eso me explico, pero efectivamente por ahí va el asunto. Ya tener en cuenta que es el conjunto de activos y actividades en lo que debe estar presente, pero no necesariamente el producto o el servicio estar prestándose ya. Esa es la idea. Y por lo tanto, una startup que esté bien definido, con proyecciones de flujos, que me pueda demostrar que efectivamente hay una potencialidad de generación de flujos de efectivo, va a ser efectivamente un negocio. Eso es. Bueno, Dice sí, gracias. excelente, Katy. excelente. Gracias, Marcela. Respecto de la definición de material, esta definición de material es un concepto tremendamente nuevo, fíjate. Ya está incorporado. Esto también es una novedad. Fíjate, ya te he hablado de tres novedades.
el marco conceptual nuevo, la nueva definición de negocio, y además tenemos una definición nueva de qué es lo material. Esto afectó a las normas NIC 1 y NIC 8. Fíjate que anteriormente lo material se definía en el siguiente contexto. Se decía que las entidades debieran aplicar la definición de materialidad al juzgar si debiera incluirse información o ajustarse cifras en los estados financieros. O sea, cualquier información que pudiera ajustar las cifras eh, sería considerada como material. Si al juzgar esa materialidad se concluía que se incorporaba o no se incorporaba esa información. Pero eso es algo tremendamente híbrido, algo ambiguo, algo subjetivo también. Actualmente la modificación que se hizo a la norma NIC 1 y a la norma NIC 8 clarifica la definición de lo que es material y cómo aplicar dicha definición, para que se entienda un poco más. La definición anterior nos decía que las omisiones o malas representaciones de ítems son materiales si ellas pudieran influir individual o colectivamente en las decisiones que toman los usuarios sobre la base de los estados financieros. Es decir, que algo era material si es que podía influir de manera individual o colectiva en las decisiones de los usuarios sobre la base de los estados financieros, obviamente. Pero ¿cuál es la nueva definición? La nueva definición nos dice que la información es material si al omitirla, presentarla mal u obscurecerla, fíjense ustedes, se incorpora ese concepto nuevo de obscurecer la información, pudiera esperarse que influya razonablemente en las decisiones que los usuarios primarios de los estados financieros de propósito general tomaran sobre la base de dichos estados financieros que proporcionan información financiera sobre una entidad específica que reporta. Y mira, he destacado con un underline allí, he destacado el concepto de que, a diferencia de la definición anterior, que nos hablaba de que son materiales si ellas pudieran influir, acá no se habla de poder influir, sino más bien que pudiera esperarse que influyan razonablemente en las decisiones, pero no de los usuarios, porque la palabra usuarios es una palabra muy general, de los usuarios primarios. Recordemos que el marco conceptual nos habla de usuarios primarios como los prestamistas, los otros acreedores y los inversionistas actuales y potenciales. Si alguno de ellos se viera afectado por la omisión, mala presentación u obscurecimiento de la información, entonces estaríamos frente a información que es material. Y fíjate la palabra oscurecer. No existía esa palabra antes de esta modificación. ¿A qué se refiere el oscurecimiento de la información? Se refiere básicamente a que la información se puede oscurecer cuando existe demasiada información contenida en los estados financieros. Esto es lo mismo que pasa cuando tienes un modelo econométrico y tienes un montón de variables. Tantas variables que finalmente pudieras encontrar que hay regresión en ciertas variables, entre ciertas variables, a pesar de que en realidad no tienen nada que ver. Claro, el exceso de información obscurece las decisiones que pudiera tomar los distintos stakeholders. Parece muy interesante este concepto. Claro que podríamos hablar todo un día acerca del documento práctico de material, de definición de material, que existe uno, y a mí me encanta hablar de ese tema de cómo identificar qué es lo material y qué es lo no material. Pero estamos aquí ya hablando casi filosóficamente del concepto, pero sin duda que tiene una base en lo práctico, porque, por ejemplo, muchos muchos y muchas interpretaban lo material como aquello que es de una magnitud significativa. Sin embargo, hay conceptos que no tienen magnitud, como por ejemplo el COVID, la pandemia. La pandemia es un dato que no tiene un número identificable, una cifra identificable. Yo no puedo decir si es algo material o no material desde el punto de vista de su cuantía, pero sí puedo decir que es material desde el punto de vista de su naturaleza. Y fíjate que yo he estado navegando en los estados financieros de diversas empresas y hay algunas empresas que la palabra COVID o pandemia o el fenómeno que estamos viviendo no lo abordan de manera exhaustiva en las notas explicativas. Allí me queda la duda de si están aplicando el concepto de material, porque algo material no necesariamente es algo que tiene que ver con la significancia numérica, tiene que ver también con la
naturaleza del concepto. Profesor, Roberto, Sí, Roberto Vera, de usuarios primarios, me sí, pregunta, ¿no es cierto? Muchas gracias, Marcela. Me sí, y acá pregunta cuáles son... a mí me hace un comentario o una pregunta. No es de lo mismo, dice la materialidad es para los auditorios, para la empresa donde se deba fijar un umbral y en base a qué activos, resultados o margen sobre activos. Un umbral, sí, bueno, la verdad es que tenemos que entender que la norma NIF, las normas internacionales de información financiera, a diferencia de las normas norteamericanas, son menos precisas en este tema de los umbrales. No establecen porcentajes, no establecen caps o floors, no establecen pisos o techos, no establecen normalmente estas regulaciones. Es menos reguladora. Por eso que la definición de material es tan difícil de interpretar en la norma internacional. Es más sencillo interpretarla en la norma norteamericana porque la norma norteamericana sí tiene umbrales, tiene topes, tiene límites. Y por eso que el documento de práctico de materialidad, que es el número 2 que se ha emitido hasta ahora, es interesante analizarlo desde el punto de vista de los principios que rigen la aplicación de las políticas contables en el contexto de las normas internacionales. Así que hablaría más bien desde ese punto de vista, ¿sí? Parece que había otra pregunta, déjame ver. Sí, Roberto, bueno, a ver, Roberto Vera, Ignacio, ¿sí? sí, sí, Ro- Roberto Vera dice, ¿podemos decir entonces que la materialidad contable se refiere al criterio de valoración? Si los estados financieros contienen errores materiales, no cumplirán las normas internacionales de contabilidad, NIF. Por tanto, se entiende que no observa la normativa interna contable. eh, Aun cuando en ese comentario yo veo un predominio del concepto matemático. Eh, la valoración, por cierto, cuando los temas de valoración están incorporándose en el análisis, vamos a hablar de valoraciones en donde la cuantía va a ser lo material, pero no necesariamente es así, ¿ah? Porque muchas veces podríamos tener un valor muy pequeño para un ítem, pero tal vez forzosamente es pequeño, tal vez forzosamente es menor y no deja de ser material. Por ejemplo, en el caso de los inventarios, que en el escenario de pandemia que estamos viviendo, muchos de ellos se han vuelto obsoletos y por lo tanto son valores muy pequeños, en algunos casos que se están mostrando por parte de las empresas, no deja de ser material el inventario, sobre todo si la empresa tenía una alta rotación en el escenario prepandémico, por ejemplo. ¿Ok? Bueno, Perfecto. Ignacio Muñoz dice si usted podría dar un ejemplo de oscurecimiento. oscurecimiento podría ser, por ejemplo, que yo tengo una deuda con el Banco Chile y es de una gran proporción, por ejemplo, una gran deuda con el Banco Chile. Y tengo otra deuda menores con el Banco Itaú, con el Banco Corbanca, perdón, Itaú Corbanca ya es lo mismo, con el Banco Itaú, con el Banco BCI y con el Banco Santander, pero son menores. La importante es la del Banco Chile. Yo podría oscurecer la información indicando en la nota explicativa deuda con bancos y un solo monto, sin separar, de manera que oscurezco cuál es la concentración de la deuda en qué institución, por ejemplo. No sé si me explico de esa manera, pero por ahí va el asunto, ¿ya? Tenemos que ir avanzando, ¿ah? Y vamos a ir respondiendo, pero no todo, porque si no, nos vamos a volver locos y no vamos a poder avanzar. Eh, bueno, déjame ir ahora a otro tema, que es el tema de los arrendamientos. Respecto de los arrendamientos, fíjate que los arrendatarios se obtuvieron, desde el punto de vista de las concesiones otorgadas por los arrendadores, tuvieron buenas noticias, muchos de ellos, no todos, porque en muchos casos el arrendador permitió que el arrendatario pagara un arrendamiento menor, de menor valor. Y en algunos casos incluso hasta se condonaron meses de arrendamiento. El gran problema que esto significaba es que cuando la norma dice que hay que analizar las modificaciones de contrato, una modificación en los cánones de arrendamiento puede estar en el alcance de las modificaciones de contrato. Y el problema es que cuando hay modificación de contrato,
hay que incorporar un algoritmo, un protocolo de análisis. Y a veces ese protocolo incluso puede resultar en un incremento del pasivo, en un aumento, y no una disminución. Ustedes dirán, pero ¿cómo se le ocurre a Leonardo decir que cuando se le otorga al arrendatario un beneficio de pagar un canon de arrendamiento más bajo, cómo va a crecer el arrendamiento? Bueno, lo que sucede es que en estas revisiones de modificaciones de contrato muchas veces tú tienes que descontar los flujos futuros a una nueva tasa, y si la tasa es menor, los flujos se incrementan, el descuento de los flujos se incrementa, y por lo tanto, por esas modificaciones podría resultar que el pasivo del arrendatario sea mayor. Precisamente por eso es que la norma dice que para que el arrendatario no se complique tanto, permite que los cambios en los cánones de arrendamiento con los cuales se benefició el arrendatario no sean analizados desde el punto de vista si se trata de una modificación o no se trata de una modificación. Y permite que los arrendatarios, por ejemplo, reconozcan las diferencias entre el precio de arrendamiento o el canon de arrendamiento establecido en el contrato y el canon que terminan pagando en esos 3 o 6 meses de alivio, sea reconocido directamente como un resultado de ganancia. Eso es lo interesante, ¿no?, de esto de los cánones de arrendamiento. Bueno, también está el tema del deterioro de valor de los activos por derecho de uso, que también se modificó para poder considerar este escenario de incertidumbre que estamos viviendo. Estas modificaciones son aplicables a partir del 1 de junio del año 2020, pero se extendieron hasta el mes de marzo del año 2021 para todos los pagos de arrendamiento hasta el 30 de junio del año 2022. Respecto del arrendador, y te lo incorporo acá con el propósito de que lo tengas en consideración, que el arrendador no es que no se afecte, claro que se va a afectar el arrendador. Lo que pasa es que la modificación de consejo de normas iba dirigida a los arrendatarios, pero como no va dirigida a los arrendadores, cuando el arrendador proporciona un waiver, proporciona un beneficio de este tipo a los arrendatarios, el arrendador va a tener que analizar si es que hay un cambio, si es que hay una modificación o no hay una modificación en el contrato. Y si no hubiera una modificación, el efecto se reconoce de inmediato en resultado. Si no la hubiera, eh, si hubiese una modificación, tendría que hacer todo este análisis de descuento de flujos y de alguna manera un protocolo mucho más complejo. Así que los arrendadores se complican un poco cuando benefician a los arrendatarios, desde el punto de vista del protocolo de análisis. Otra novedad que yo te iba a comentar es la de seguros, porque se emitió una nueva norma de seguros, la norma NIS 17, que empieza a ser aplicada a partir del año 2023. Esta nueva norma establece 3 criterios de medición: el modelo general de medición, el modelo de medición según comisión variable, el Variable Fee Approach, BFA, no es BPA, BFA, que es aplicable a los contratos de inversión que tienen componentes de participación discrecional, y el Premium Allocation Approach, que es el enfoque de asignación de prima. Lo más relevante, no me voy a detener mucho en esto porque la verdad es que es larguísimo el tema de seguros, pero sí quería advertirte que hoy día las compañías de seguros de vida y las compañías de seguros que tienen contratos de largo plazo están contabilizando de diversas maneras sus ingresos por seguros contratados. Esa contabilización se va a ver profundamente afectada con el modelo general, que es el que se exige a los contratos de largo plazo. Ese modelo general de medición va a tener que considerar el descuento de los flujos, va a tener que considerar un pasivo, donde hoy día se está reconociendo un ingreso, más bien se difiere el pasivo para que coincida con el devengamiento. Ese modelo general de medición va a tener un gran efecto en las empresas que emitan seguros de largo plazo. Ahora, esto no significa que no haya enfoques simplificadores, y el enfoque simplificador es el enfoque de asignación de prima. El enfoque de asignación de prima se puede aplicar de manera simplificada a los contratos de largo plazo, pero ahí va a venir una gran pelea política a propósito, y más bien técnica, a propósito de que quien quiera aplicar a contratos de largo plazo el enfoque de asignación de prima va a tener que demostrar que ese enfoque arroja unos resultados similares a los que arrojaría el modelo general de medición si se adoptara. Y por lo tanto,
ustedes comprenderán todo el complejo análisis que hay que hacer para poder demostrar que puedo aplicar el enfoque de asignación de prima, que es mucho más sencillo de aplicar. Y finalmente, los contratos de inversión con componentes de participación discrecional corresponde a una medición que va a ser aplicable a todas aquellas inversiones que pareciera que fueran contratos de seguro, pero no lo son. Tienen un componente de contrato de seguro, pero es menor en comparación con el componente de inversión. Y finalmente, bueno, hay muchísimos temas, pero un tema que me interesaba destacar con la norma de seguros es que las empresas aseguradoras, cuando adopten la norma NIF 17 en el año 2023, van a tener que dar a conocer todos los contratos que tengan de carácter oneroso y reconocer de una sola vez la pérdida que este tipo de contratos representa. Luego tenemos las discusiones abiertas. Lo que hemos visto hasta ahora son las discusiones que ya están cerradas, las normas que ya están de alguna manera completadas, y bueno, vienen muchísimos temas relacionados con eso. No sé si hay alguna pregunta por allí. Alguien pueden también levantar su micrófono si quieren hacer una pregunta en particular para no escribir tanto, ¿no? Felipe está preguntando, ¿estos ingresos de IFRS 16 deben estar considerados dentro de la EBITDA o dónde sería lo más correcto reconocerlo? Bueno, los ingresos de IFRS 16 para el arrendador, por supuesto que son parte de la EBITDA, porque son parte de los ingresos que están vinculados a su negocio. Podríamos hablar de los malls, de las tiendas, por ejemplo, del Cencosud Shopping. Todo esto serían ingresos que serían parte de la EBITDA, ¿no? En el caso del arrendatario, los gastos y los ingresos que reconozca, tal vez me estás preguntando desde el punto de vista del arrendatario, Felipe. En el caso del arrendatario, los ingresos, por cierto, que serían parte también de la EBITDA, aunque hay que reconocer que la EBITDA muchas veces tiene ajustes, pero seguro que esto no lo van a querer hacer, un ajuste de ingresos no lo hacen las empresas. ¿Ok? Alguien por allí echó a Sí. circular ese concepto de que la EBITDA ahora se llama EBITDAC, es decir, Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, Amortization and COVID. Es muy divertido eso, pero también cuidado porque puede aquí manipularse el EBITDA para poder eludir ciertas consecuencias de COVID. Bueno, ¿alguien quiere hacer una pregunta por micrófono? Profesor Claudio Zúñiga dice, Sí. con respecto a NIF 16, ¿existe en la práctica un tema no menor con contratos que están en UF? A ver, o moneda extranjera en cuanto a las tablas de amortización y la actualización de estas. La pregunta es, ¿esta diferencia en cambio o actualización se adiciona como parte del valor del activo en arrendamiento o se debe reconocer un costo? Bueno, a ver, hay que diferenciar las variaciones por IPC de las variaciones por moneda. Las variaciones de moneda en el pasivo por arrendamiento van a afectar al resultado, de manera que si tienes un pasivo por arrendamiento en dólares y sube el tipo de cambio, vas a tener que reconocer la diferencia en resultado, como pérdida. Sin embargo, cuando los incrementos son ocasionados por variación del IPC, como es el caso de la UF, si tu arrendamiento es en UF y sube la UF, esa variación de UF va a afectar a todo el pasivo por arrendamiento, que vas a tener que traer descontados esos nuevos valores a valor presente, y el incremento que sufre el pasivo se va a reconocer en el activo por derecho de uso. Por lo tanto, efectivamente, pero solo en el caso de las variaciones de UEF o de IPC, estas variaciones no son arrojadas a resultado de inmediato, sino más bien son incorporadas en el activo de derecho de uso. Obviamente se van a ir a resultado en la medida en que el derecho de uso se vaya depreciando. Eso es. Leonel Bueno, Mayer dice, ¿qué pasa tributariamente? tributariamente el derecho de uso no existe. Tributariamente yo tengo que dar o generar de alguna manera los correspondientes impuestos diferidos por la diferencia que existe entre conceptos que no existen tributariamente, pero que sí existen desde el punto de vista financiero, ¿ok? Así que básicamente todo el análisis desde el punto de vista tributario me va a generar efectos en el activo o el pasivo por impuesto diferido, excepto, y esto lo vamos a hablar más rato, a propósito de un tema que se genera en el reconocimiento inicial cuando el derecho de uso sea igual
al pasivo por arrendamiento. Porque uno dice, bueno, si el derecho de uso es igual al pasivo por arrendamiento, entonces se me va a generar un impuesto diferido como activo y un impuesto diferido como pasivo. ¿No será entonces que no hay impuesto diferido porque son iguales? Esa gran pregunta está ya siendo respondida por IASB en una discusión que está abierta en este momento. Así que ahí lo vamos a revisar. Miguel Tello dice, o sea, si en UF se debe recalcular los flujos todos los meses. No es que se deba recalcular los flujos todos los meses. Tú sabes que todo esto de los recálculos se hace cada vez que tengas que presentar estados financieros. Si todos los meses te piden estados financieros, todos los meses tienes que recalcular. Si te lo piden trimestralmente, lo haces trimestralmente. Esa es la idea. Bueno, ahora vamos a las discusiones que están abiertas. La primera discusión que vamos a analizar es la reclasificación de warrants. Esto está en la norma NIC 32. Y fíjate que, bueno, el warrant es aquel que otorga al tenedor, es parecido a la opción de compra, ¿no? El warrant que otorga al tenedor el derecho a comprar un número fijo de instrumentos de patrimonio del emisor por un precio de ejercicio determinable en una fecha futura. ¿Te fijas? Tienes entonces el derecho a comprar una cantidad fija, pero por un precio que es variable. Pero es variable hasta una fecha futura, cuando se determine el precio de ejercicio. Aquí, si nosotros aplicamos este test, esta condición de fixed for fixed, cuando yo tengo la obligación de entregar una cantidad fija de acciones por un precio fijo, estoy hablando de un instrumento de patrimonio. Si no se satisface la condición fixed for fixed, entonces estaríamos hablando de un pasivo financiero. En este caso, inicialmente podríamos hablar de que estamos frente a un pasivo financiero, porque no se cumple la condición fixed for fixed de la norma NIC 32. ¿Ok? Ahora, la pregunta que se levantó a la comisión para que se analizara es, ¿la reclasificación a patrimonio se va a efectuar en la fecha en que se establece el precio de ejercicio? Porque cuando se establece el precio de ejercicio, que es en el futuro, ya no va a haber un cambio de fixed for fixed, de variable for fixed, sino de fixed for fixed. Y por lo tanto, esto pasaría a ser instrumento de patrimonio si uno sigue a la pata la instrucción de la norma NIC 32. Bueno, esa es la pregunta. Tentativamente se está analizando si se agrega esta pregunta al proyecto de Financial Instruments with Characteristics of Equity, el famoso FICE, y los comentarios se van a recibir hasta el 24 de mayo del año 2021 para opinar acerca de si este asunto se agrega o no se agrega a la agenda de IASB, del Consejo de Normas Internacionales. El otro tema que vamos a analizar es el de la atribución de beneficios a periodos de servicio. El comité recibió una consulta sobre los periodos a considerar en el cálculo de un plan específico de beneficios definidos. Los empleados reciben un beneficio cuando alcanzan una edad determinada de retiro y el monto del beneficio depende del tiempo que presten el servicio los empleados, con un tope de año, CAPT. Bueno, los párrafos 70, 73, según el comité, responden de manera adecuada a la consulta, por lo tanto el comité dice que es mejor no agregar esto a la agenda. Igual se le preguntó al público si era necesario agregar esto a la agenda. Estos comentarios se recibieron hasta el 15 de febrero del año 2021. Todavía no hay una decisión tomada, pero en este mes, en mayo, se va a tomar esa decisión. Profesor, ¿podría hablar un poco de la valorización que hizo Tesla por la inversión en Bitcoin? Dice Patricio Cancino. Eso se escapa un poco de todo esto, ¿no? Pero se supone que el Bitcoin no es una moneda desde el punto de vista contable. Eso es lo que voy a aclarar. Desde el punto de vista contable, el Bitcoin es un activo intangible. ¿Y por qué no? Porque el Bitcoin no es una reserva de valor. No es una moneda que yo pueda intercambiar por otra moneda. Por lo tanto, no estaríamos hablando del mismo tema. No estaríamos hablando de un concepto de instrumento financiero. Estaríamos hablando más bien de un intangible que yo prefiero contabilizar al costo, porque está cambiando todos los días de valor. ¿Podría medirlo a valor razonable? Sí, podría medirlo, pero no hay un mercado similar al de la bolsa, es bastante más informal. Entonces, existen sin duda incentivos
para posicionar al Bitcoin, pero esos incentivos todavía no resultan en algo que permita establecer que esto es una moneda válida. Por el momento sí es un medio de intercambio, pero que está bastante acotado porque se puede intercambiar los bienes solamente con aquellos entes o aquellos proveedores que efectivamente acepten el Bitcoin como moneda de cambio. ¿Te fijas? Pero no es algo que esté universalizado y precisamente por esa razón no podríamos hablar de ese concepto desde el punto de vista de los instrumentos financieros, pero sí desde el punto de vista de los activos intangibles, que eso ya lo ha dicho el Consejo de Normas Internacionales. Es un activo intangible, por lo menos hasta ahora. Respecto de la disponibilidad de refondeo, en algunas circunstancias, y esto de acuerdo con IFRIC 14, una entidad con un plan de beneficios definidos puede reconocer un activo si el plan tiene un superávit. El reconocimiento o medición de ese activo va a depender de si están disponibles los beneficios económicos del plan para la entidad. Esto es algo que no es muy aplicable a nuestro país. Yo me he dado cuenta que en nuestro país los beneficios definidos que tienen las empresas, por ejemplo, indemnización por años de servicio, las empresas no lo enfrentan con un grupo de activos que tengan guardados para enfrentar el beneficio. Simplemente cuando llega el momento de que una persona reclama su indemnización por años de servicio, en ese momento la empresa empieza a reunir. Por lo tanto, esto que estamos viendo solamente se aplica a las empresas que sí tienen separados activos financieros para responder a su obligación de beneficios definidos. Entonces, bueno, el proyecto busca clarificar cómo la entidad determina los beneficios disponibles bajo la forma de un refondeo cuando otras partes tienen derechos para tomar decisiones sobre el plano. O sea, ¿puedo yo decir que tengo un superávit cuando ese superávit no depende de mi administración, sino más bien de un fondo de terceros al cual yo aporto para poder enfrentar esta obligación en el futuro? Esa es la gran pregunta que se ha postergado indefinidamente. La discusión todavía no está zanjada. Otro concepto es el de las combinaciones de negocio bajo control común. Aquí estamos frente a un concepto que es mucho más práctico. Me gustaría que ustedes pusieran mucha atención a lo que vamos a decir. Por favor, fíjate bien en el diagrama que te estoy mostrando. Este lo extraje directamente de un snapshot de IASB. Fíjate en el diagrama. Este es el diagrama 1 que nos muestra una combinación de negocios bajo control común. Aquí tenemos la empresa P, la P de parent, es decir, de empresa matriz, la controladora. La empresa P controla a la empresa A y a la empresa B de manera directa. Y la empresa B controla a la empresa C. Pero puede haber aquí una variación en el sentido de que el grupo de empresas, que depende de la controladora P, decide que la empresa C ya no sea controlada por B, sino más bien que pase a ser controlada por la empresa A. Entonces la gran pregunta aquí, ¿hay una combinación de negocios o no hay una combinación de negocios? Cuando la empresa C pasa de ser dependiente de la empresa B a ser dependiente de la empresa A. Y la verdad es que esa pregunta es muy buena porque la norma NIF 3 no tiene en sus párrafos ninguna referencia a este tipo de transacciones. Normalmente lo que aborda la norma NIF 3 son compras y ventas de empresa, pero entre empresas que no son del mismo grupo económico. Acá tenemos que la empresa C, que dependía de B, pasa a depender de A, pero A y B siguen siendo siguen estando dentro del mismo grupo económico. Este es como un cambio entre familiares. P es el papá o la mamá, A y B son hijas, y C es una hija de B que pasa a ser hija de A, pero todo dentro del mismo grupo familiar. ¿Se fija? Por lo tanto, acá esa gran pregunta surge. ¿Acá hay una combinación de negocios o no hay una combinación de negocios? ¿Se puede reconocer una utilidad o una pérdida por este intercambio? ¿Qué me dicen ustedes? Aquí me gusta interactuar con ustedes. ¿Qué me dicen acá? ¿Creen ustedes que cuando la empresa C pasa a depender de A, después de haber dependido de B, pero están todas dentro del mismo grupo, debería haber una utilidad o una pérdida por esta transacción? Supongamos que hay una transacción de pago. La empresa A le paga a la empresa B para quedarse con la empresa C. Como que la hermana le paga a su otra hermana para quedarse con la empresa C y controlarla. No debería, dice Patricio Salgado,
No debería haber efecto en resultados, dice. Bueno, sí, porque está todo en familia, ¿no es cierto? Pero fíjate, Patricio, lo que estamos diciendo. Estamos diciendo que la empresa A compra, le compra a B la empresa C. Cuando yo digo eso, estoy hablando de que la empresa A le compra a la empresa B, pero no hay nadie más participando, no hay un tercero. Cuando hay un tercero, dice lo que va a plantear esta propuesta del Consejo de Normas, si hay un tercero implicado, esto sí sería una combinación de negocios. ¿Y cuándo habría un tercero implicado? Cuando, por ejemplo, la empresa A, que es la que le compra a B la empresa C, la empresa A tiene, por ejemplo, eh, es participada no en un 100% por la matriz, sino hay terceros que tienen un 10%. Por ejemplo, la matriz tiene un 90% de A y hay un 10% que no le pertenece a P. Ese 10% son otros. Y esos otros podemos ser todos los chilenos. Esos otros pueden ser los fondos de pensiones. Cuando nosotros estamos de alguna manera participando en la empresa que está recibiendo a la empresa C, esto ya se complica. Y ahí sí debería haber una combinación de negocios, porque nosotros no somos de la familia. No sé si me explico. PM me dice no hay resultado, pues finalmente es la controladora matriz sigue siendo P y a veces son controladas por P. No se encuentra bajo el mismo control, estamos de acuerdo, olviden determinar cuándo son los terceros. Perfecto. Profesor, acá también Claudio Zúñiga dice, tendrá que ver con los resultados que esté presentando una de las sociedades, ¿ya? Patricio Salgado dice, no debería haber efecto en resultados. Bueno, Claudio Zúñiga también nos dice que por qué no le preguntamos a Piñera, jajaja. Entonces nos dice, Manuel Reyes, individualmente deberían reconocer el efecto, pero deberían desaparecer esos efectos en el consolidado. Héctor Fariña dice, a mi juicio, no, puesto que en la matriz debería consolidar y eliminar estas utilidades. Y María Loreto dice, no hay resultado, pues finalmente la controladora matriz sigue siendo P y A y B son controladas por P. Claro, el problema son las participaciones no controladoras, porque nosotros los chilenos somos participación no controladora en muchas empresas que han hecho este tipo de operaciones. Y por lo tanto se va a generar un resultado, porque hay terceros que se están afectando. ¿Te das cuenta? Entonces, hay que tener cuidado con ese análisis. Sí, Patricio El Salgado segundo, dice, estamos de acuerdo, dice, lo difícil es determinar cuándo son los terceros. sí, claro, por supuesto. Eh, el siguiente diagrama ilustra el alcance del proyecto. ¿A quiénes se aplicaría esta modificación? Si la empresa B, por ejemplo, es la empresa que recibe a la empresa que está siendo trasladada de un lado a otro, entonces es la empresa que recibe la que debería estar aplicando este criterio. Deja de ser controlada por A. Parece que esa es la ilustración que yo no la vi de esa manera acá, pero acá la idea es que la empresa A controlaba a C, pero finalmente termina siendo controlada por B. Por lo tanto, la empresa C pasa de A a B. Pero es el mismo análisis. Lo importante acá es entender que a quien aplica este proyecto de norma es a la empresa que recibe, a la empresa receptora. Luego tenemos acá otras láminas. Tenemos, por ejemplo, en el diagrama número 3, que acá hay combinaciones de negocios que sí están cubiertas por la norma NIF 3. Acá tienes, por ejemplo, antes de la combinación, la empresa P1 controla a la empresa A y la empresa A controla a la empresa C. Por lo tanto, este es un grupo de empresas. Y la empresa P2 controla a la empresa B. Esto es antes de la combinación. Luego de la combinación, la empresa C le vende a la empresa B la empresa C. Pero te fijas que el controlador último no es el mismo. Por lo tanto, esto sí existe hoy día. Hoy día está cubierto por la norma NIF 3. Porque aquí no están bajo el mismo controlador, ni antes ni después.
Es decir, antes la empresa C depende de la controladora P1 y después la empresa C depende de la controladora P2. Por eso que esto sí está en el alcance actual de la norma NIF 3. Ahora, ¿qué pasa con lo que no está en el alcance, con el control común? En el control común pasa lo siguiente, que la empresa C depende de A y luego pasa a depender de B. Pero aquí sí está el mismo controlador y por lo tanto este es el tema que no está abordado hoy día por la norma NIF 3. Aquí tenemos entonces que la norma se va a dedicar precisamente a esto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esta, con esta situación? Obviamente, la norma va a analizar esta misma situación, pero cuando hay participaciones no controladoras. Los non-controlling shareholders seríamos todos los chilenos en una empresa en donde tenemos una participación no controladora a través de nuestros fondos de pensiones. Unificación de intereses, y bueno, eso es el pooling de intereses, efectivamente ahora no existe. Luego tenemos los grupos o la reestructuración de un grupo para prepararse para una oferta pública inicial. Esto es lo que tenemos, por ejemplo, en un mismo grupo de empresas cuando la empresa quiere prepararse para poder abrirse a la bolsa. Aquí no hay terceros, no hay participaciones no controladoras. ¿Y de qué forma una empresa puede prepararse para una oferta pública inicial de acciones, para una IPO? Antes de la combinación, las empresas A y B dependen de P. P es la matriz, A y B son las hijas o filiales. ¿Qué puedo hacer para prepararme para una IPO? En el escenario 1, yo puedo incorporar una NewCo, una New Company, una nueva empresa. Y esa nueva empresa que yo constituyo pasa a ser la dueña de A y de B, con el propósito de que la NewCo empiece a gestionar la venta, la oferta pública. El escenario 2, en el escenario 2 tengo la empresa matriz, la empresa filial A y la empresa B pasa a ser filial de la empresa A. Aquí la compañía B es transferida entonces a la compañía A. Y el escenario 3, también para prepararse para una oferta pública de acciones, la empresa matriz ahora controla a B y B pasa a controlar a la empresa A. Son distintos escenarios, pero para que ustedes vean que puede uno hacer combinaciones de negocio bajo control común, pero bajo control común vamos a tener que tratarla de manera especial. O sea, no sería una combinación de negocio en el alcance de la NIF 3, sino más bien en el alcance de la propuesta. ¿Cuál es la propuesta del Consejo de Normas en este escenario? Bueno, la propuesta del Consejo de Normas es la siguiente: hacer una serie de preguntas y a propósito de las respuestas, decidir qué hacer. La primera pregunta: ¿la combinación afecta a las participaciones no controladoras de la empresa receptora? Porque si la combinación no afecta a las participaciones no controladoras, se va a utilizar el método de valor libre. Es decir, que cuando no se afectan los no controladores, yo puedo tratar esto no como una combinación de negocios, sino más bien como una suma de negocios, nada más. No habría goodwill, no habría valoración a valor razonable, simplemente una suma de valores. Ahora, si la respuesta a esta pregunta es sí, es decir, que las participaciones no controladoras sí se afectan, viene otra pregunta. ¿Son las acciones de la empresa que recibe cotizadas en un mercado público en la bolsa de valores, por ejemplo? Si la respuesta es sí, y como se afectan los participantes no controladores, entonces se aplica el método de la adquisición que sí está contenido hoy día en la norma NIF 3. Si la respuesta es no, es decir, que las acciones no cotizan en un mercado público porque es una sociedad anónima cerrada, por ejemplo, se hace la siguiente pregunta: ¿son todas las participaciones no controladoras partes relacionadas con la compañía receptora? Es decir, las participaciones no controladoras de alguna manera tienen un vínculo con la empresa que recibe. Si hay vínculo, entonces podríamos decir que todo está en familia y por lo tanto se aplica el método de valor libre y no el método de adquisición. Ahora, si no están relacionados, viene la última pregunta: ¿ha escogido la empresa receptora usar el método de valor libre y tienen sus participaciones no controladoras no se han opuesto?
porque esta es la exención opcional. Si efectivamente nadie se ha opuesto a utilizar el método valor libro, entonces se va a utilizar el método valor libro. De lo contrario, se va a usar el método de adquisición. A mí me gusta muchísimo este árbol de decisión, porque clarifica bastante qué es lo que está proponiendo el Consejo de Normas para que se generen estas combinaciones de negocio bajo control común sobre un protocolo establecido. Ahora, ¿qué pasa con las diferencias de valor? Porque yo puedo hacer una combinación entre dos empresas que dependen del mismo controlador, pero igual tengo que pagar. ¿Qué pasa si la consideración pagada o el precio pagado para quedarme con la otra empresa hermana es mayor que el valor libro de los activos y pasivos que yo recibo? En ese caso, yo podría decir que tengo una pérdida, ¿no es cierto? Porque pagué de más. Sin embargo, la norma o la propuesta de norma está diciendo que esto se muestre en patrimonio, no como una pérdida. ¿Y qué pasa si yo lo que estoy pagando es un valor más bajo que el valor libro de los activos y pasivos que estoy recibiendo? En ese caso yo podría hablar de utilidad, sí, claro, pero utilidad que yo no se puede usar porque estamos bajo control común. Y por lo tanto acá lo que tendríamos que hacer es registrar esto como un incremento en el patrimonio, pero no en los resultados. No sé si queda claro, se ha entendido, porque a mí me interesa mucho este tema de las combinaciones bajo control común, porque esto es lo que nos dice, ¿no? Tenemos que usar el método valor libro, no valorizar a valor razonable activo y pasivo, y al mismo tiempo tenemos que incorporar las diferencias como aumentando o disminuyendo el patrimonio. Profesor, le aviso que ya estamos a 10 minutos. No, Sí. no, caramba, perdón. Bueno, aquí se compara la práctica corriente con las revisiones preliminares. Con la revisión preliminar el método de adquisición se aplicaría mucho más, porque se aplicaría a aquellas combinaciones de negocio, a algunas combinaciones de negocio bajo control común, especialmente a propósito de lo que decía el árbol de decisión. Hoy día tenemos una mezcla de cosas, y la norma NIF 3 permite solamente hasta cierto punto, cuando solo se aplique la norma NIF 3, yo puedo aplicar el método de adquisición, pero en las otras metodologías son muy variadas y es lo que trata de eliminar esta propuesta. La diversidad de criterios actualmente utilizados por las empresas auditoras genera simetrías para comparar las combinaciones bajo control común. La propuesta determina que solo hay combinación de negocios cuando se afecta a terceros que están fuera del grupo controlador. Los comentarios se van a recibir hasta el 1 de septiembre del 2021, si que ustedes quieran enviar comentarios. Respecto de las clasificaciones de deudas con covenants como corrientes o no corrientes, se estableció una modificación en enero del año 2020 a la norma NIC 1 que generó consultas de los stakeholders acerca de si una entidad tiene derecho o no a diferir la liquidación de un pasivo por al menos 12 meses después del periodo de reporte, cuando el derecho a diferir la liquidación está sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones y el cumplimiento de las condiciones se evaluará después del periodo de reporte. El comité determinó que la entidad no tiene derecho a diferir al final del periodo de reporte. Decidió no agregar el asunto a la agenda, pero igual se solicitaron comentarios, los que se recibieron hasta el 15 de febrero de este año. Respecto a los costos necesarios para vender inventarios, la norma establece que tú tienes que calcular el valor neto de realización al finalizar cada periodo para comparar ese valor neto de realización contra el costo del inventario. Y si el valor neto realizable es menor que el costo, tienes que reconocer una pérdida. Y por eso se levantó una pregunta: ¿se debe incluir todos los costos necesarios para calcular el valor neto realizable o solo los incrementales? A muchas entidades les interesaba que solo se incorporaran los incrementales. La norma dice que, o el comité dice que la entidad es la que debe determinar cuáles son los costos necesarios, pero eso es independiente de que sean incrementales o no sean incrementales. Entonces determinó no agregar el asunto a la agenda, a pesar de que igual se le preguntó a los stakeholders alrededor del mundo si estaban de acuerdo o no, y el plazo para comentarios venció el 21 de abril del 2021. Respecto a los impuestos diferidos relacionados con activos y pasivos de una única transacción, NIC 2, se está proponiendo para ciertas transacciones que en un solo registro igualan el activo por impuesto diferido con el pasivo por impuesto diferido, como hace un rato atrás me lo preguntaron,
se está revisando si efectivamente se podría eliminar el registro del activo y el pasivo por impuesto diferido en los contratos de arrendamiento y en los pasivos por restauración, desmantelamiento y retiro. ¿Por qué esto es importante? Porque fíjate tú que el capítulo 15 y el capítulo 24 de la norma NIC 12 de impuestos establecen que se van a reconocer pasivos por impuestos diferidos y activos por impuestos diferidos en ciertos casos, excepto cuando en el reconocimiento inicial de una plusvalía para las diferencias temporarias imponibles, o cuando no es una combinación de negocios, las diferencias temporarias deducibles, o en el momento de la transacción no se afecte ni la ganancia, ni la contable, ni la ganancia o pérdida fiscal, en el caso de las diferencias temporarias imponibles, o en el momento de la transacción no se afecte ni la ganancia contable ni la ganancia o pérdida fiscal para las diferencias temporarias deducibles, pero se agrega con esta modificación el caso de que en el momento de la transacción no se dé lugar a importes iguales de diferencias temporarias deducibles e imponibles. Voy a traducirlo al chileno. ¿Qué pasa si yo firmo un contrato de arrendamiento hoy día? Soy arrendatario, registro un activo por 10 millones de pesos, un activo por derecho de uso, y registro un pasivo por 10 millones de pesos por derecho de uso, perdón, por arrendamiento. Los dos tienen el mismo valor. Uno da origen a un activo por impuesto diferido y el otro a un pasivo por impuesto diferido. Como son iguales, nuestra conclusión matemática sería: no hay que reconocer impuesto diferido, porque son por el mismo valor. La norma dice no, tenga cuidado, porque acá usted tiene que analizar si es que el diferimiento está bien involucrado o vinculado con el pasivo o con el activo. Sin duda en Chile esto tiene que ver con el pasivo y en ese caso la norma dice usted tiene que reconocer tanto el activo por impuesto diferido como el pasivo por impuesto diferido. Por la prisa no te puedo explicar con mayor detalle, pero es bastante interesante esta modificación, que se discutió hasta el 14 de diciembre del 2019 y es probable que se emita la enmienda el segundo trimestre del año 2021. Todavía no se sabe cuál va a ser la posición del Consejo, pero yo creo que va a ser esa, que si el diferimiento está vinculado al pasivo, se debe reconocer tanto el activo como el pasivo por impuesto diferido en reconocimiento inicial. Hay discusiones, voy a tener que acelerar acá porque, bueno, hay discusiones acerca de la administración del riesgo dinámico. Esta es la famosa contabilidad de cobertura. Se está analizando, todavía no se aterriza la contabilidad de cobertura, de la macro cobertura. La última reunión se sostuvo en abril de este año. Se abordaron muchos tópicos que afectan la viabilidad y operatividad del proyecto, pero de alguna manera se está pretendiendo resolver estos asuntos que se presentan a propósito de que en la práctica la gestión de cobertura es una gestión bastante dinámica, pues normalmente la gerencia de finanzas toma coberturas sobre posiciones que normalmente van cambiando. Y como cambian los ítems cubiertos, cambian también los activos y pasivos que la empresa contrata como instrumentos de cobertura. Esta complejísima dinámica del riesgo administrado por las empresas es el que se quiere resolver y es un tema que se encuentra en desarrollo. El método del patrimonio muchas veces se confunde el método del patrimonio con una metodología que es demasiado simplista para representar la otra forma de consolidar. Hay discusiones tremendas en Londres respecto de esto. En marzo de 2021, IASB recibió una última actualización de la investigación que se está desarrollando. Esta etapa está en análisis. Para las personas que estén desarrollando tesis, este es un buen tema para una tesis, el método del patrimonio y la discusión que actualmente se desarrolla en Londres. Respecto a las actividades extractivas, la minería, el petróleo, el gas, ha sido una discusión larguísima y todavía no hay un documento que nos hable acerca del proyecto minero en su totalidad. Solamente tenemos la norma NIF 6 que habla de una etapa específica del proyecto minero, que es la de exploración y evaluación. Faltan las otras etapas, las etapas de preexploración, las etapas de desarrollo, las etapas de explotación. Proyecto en proceso. Hay también otro proyecto, se está preparando un borrador de discusión para todos los instrumentos financieros que tengan características de patrimonio, para poder analizar cuál es el enfoque preferido para clasificar estos instrumentos financieros.
El goodwill del deterioro y el deterioro. Se pensó en algún momento que el goodwill debería amortizarse, pero ya se está concluyendo que el goodwill no se deberá amortizar, sino más bien se le debe aplicar, se le debe continuar aplicando el test de deterioro. Pero se me pregunta si hay proyectos conjuntos entre el IASB y el FASB respecto a estos temas. No, se están desarrollando todos en forma separada, aun cuando hay diálogos, como en el caso de la norma NIF 15, que se hablaba de proyectos en conjunto, pero en este momento ninguno. Cobertura de variabilidad de flujos de efectivo debido a tasas de interés reales. Esto es un tópico bastante interesante que solo se remite a la pregunta de si es una cobertura de flujo efectivo, la cobertura de la variación de la tasa de interés real, porque la variación de la tasa de interés real podría afectar al flujo efectivo. El comité decidió no agregar el asunto a la agenda porque la norma podría incluir una respuesta ya a este tema. Sin embargo, se recibieron comentarios hasta febrero del año 2021. Respecto al pasivo por arrendamiento en una operación de sale and leaseback, se propone una medición del activo por derecho de uso y arrendamiento en una operación de sale and leaseback. Esto ya está lanzado, el plazo para comentarios ya expiró, el 29 de marzo del 2021. Nosotros desde la Universidad de Chile ya enviamos nuestra opinión, discutiendo solamente acerca del cálculo de los pagos variables, pero es un tema que está en desarrollo. Se está proyectando incorporar un comentario de administración en los estados financieros, comentarios acerca del desempeño que ha tenido la empresa. Ha sido bien difícil emitir esto. El Consejo espera publicar finalmente un exposure draft para comentarios en mayo de este año, en este mes. En reunión del 23 de marzo del 2021 se discutió el periodo de comentarios, que va a ser de 120 o más días, pero menos de 180. También se está discutiendo el IVA no reembolsable en los pagos de arrendamiento, porque se recibió una consulta acerca de cómo contabilizar ese concepto. No se ha tomado ninguna decisión de si se va a agregar a la agenda, se va a consultar, porque recién se recibió la consulta en el mes de marzo del 2021. Respecto a los beneficios de pensión que dependen de los retornos de activos, se busca emitir una propuesta, pero no se ha tomado ninguna decisión. Se recibirá un feedback acerca de la revisión post-implementación de las normas 10, 11 y 12 hasta el 10 de mayo del 2021, y también para la clasificación y medición del año de la norma NIF 9. Se espera emitir un requerimiento de información, todavía no se ha solicitado, pero yo creo que en la segunda mitad de este año se va a emitir esta revisión post-implementación como requerimiento. Respecto de la preparación de estados financieros cuando una entidad ya no aplica going concern, hay una consulta que se remite a preguntar si mi entidad hoy día no está aplicando la base going concern, ¿debo o no debo reexpresar los periodos anteriores? Esto se preguntó, el comité dijo que no era necesario, pero igual preguntó y los comentarios se recibieron hasta abril del 2021. Respecto a los estados financieros primarios, se discutió el feedback de exposure drafts. La última reunión se sostuvo el 27 de abril y el exposure draft estuvo expuesto hasta el 30 de septiembre. De lo que se trata es de lo que ustedes están viendo aquí. Es decir, que el estado de resultados se separe por actividades, que las actividades de operación del estado de resultados se separen de las actividades de inversión y de las actividades de financiación para generar una presentación del estado de resultados que esté mucho más parecida al estado de flujo de efectivo. Esto es discutible, por supuesto que es discutible. Lo único que se separaría sería las asociadas y los joint ventures, que dan un resultado que es una mezcla de todos estos conceptos de operación, inversión y financiación. Respecto a las provisiones, hay unas mejoras específicas que permiten alinear la definición de pasivo con la nueva definición de pasivo del marco conceptual. Se incorporó la discusión en la reunión del 30 de enero del 2020, pero aún no se levanta ningún documento. Respecto a las actividades con tarifas reguladas, se publicó un borrador para comentarios en enero del año 2021. Los comentarios se van a recibir hasta el 30 de julio del año 2021. Y déjenme explicarle brevemente este tema, porque aquí estamos hablando de las empresas que tienen tarifas reguladas, como por ejemplo la electricidad, como por ejemplo el agua, ¿te fijas? Sin la propuesta, una empresa, por ejemplo, que tiene un ingreso de 100 en el año 1 y enfrentó costos de 120 en ese año, tiene una pérdida de 20. Pero ¿qué pasa si esta empresa, con esos valores, tiene derecho a que el Estado le pague ese sobrecosto para que se generó de 20? En ese caso, en el año 2,
supongamos que el ingreso nuevamente es de 100, pero aumenta la tarifa a 20, en 20 unidades para poder compensar los costos del año anterior. Y en ese caso, entonces, el año 2 tendría un ingreso de 120 y un costo de 100. Acá se genera una complicación, porque si yo leo estos dos estados financieros, el estado de resultados del año 1 y del año 2, yo puedo concluir que el año 1 le fue mal a esta empresa y en el año 2 le fue bien. Sin embargo, en estricto rigor, los 20 que está recibiendo en el año 2 corresponden a una compensación que el Estado le otorga a la empresa por haber excedido el costo en el año 1. Entonces, no es cierto que le haya ido bien en el año 2, simplemente está recibiendo los 20 que corresponden al año 1. Y tampoco es cierto que le haya ido mal en el año 1, porque si bien tiene un costo mayor al ingreso, el Estado se ha comprometido a pagarle esa diferencia a la empresa. Entonces, esto sería si es que el acuerdo fuese que la empresa que ha recibido la concesión tenga un ingreso bruto igual a cero. Ahora, con las propuestas, ¿qué pasaría? La propuesta está diciendo lo siguiente, que en el año 1 el ingreso es de 100, el costo es de 120, pero se incorporaría un concepto de ingreso regulatorio en el año 1 para que el margen sea igual a cero. Y en el año 2 se incorporaría un ingreso de 20 a los 100 del año 2, por lo tanto habría un ingreso de 120, pero al mismo tiempo se reconocería un gasto regulatorio de 20 para que el resultado bruto sea igual a cero. De tal manera que habría en el año 1 un activo regulatorio. ¿Y por qué habría un activo regulatorio? Porque la empresa se ha ganado el derecho a cobrarle a los clientes en el año 2 una tarifa adicional de 20. Esa es la propuesta. Yo quise hacerlo de esa manera para no tener que hablar tanto respecto a la propuesta de tarifas reguladas, pero esto se va a ver y lo he visto ya en discusiones más largas. Debería, dice PM, reconocer un ingreso en base a este concepto amparado en la regulación. Claro que sí, esa es la idea. Ahora, respecto del reporte de sostenibilidad, desgraciadamente Luis Jara no pudo estar presente. Él les habría hablado también del reporte de sostenibilidad. En abril del año 2021 se publicaron 2 documentos en relación con el proyecto de reporte de sostenibilidad, y el primero resume asuntos significativos relevados por quienes respondieron el documento de consulta, y el segundo es un borrador que estará expuesto para comentario hasta el 29 de junio. Por primera vez tenemos este documento que tiene los siguientes componentes: la evaluación de la situación actual, las opciones de alto nivel para la Fundación IFRS, y esta es la parte interesante: se está proponiendo crear un nuevo Consejo de Normas de Sostenibilidad, Sustainability Standards Board. Luego se hace un análisis de las relaciones con otras instituciones e iniciativas y el alcance de si la Fundación IFRS estableciese este Consejo de Normas de Sostenibilidad. Tuve que acelerarme mucho, son muchos temas para conversar, pero bueno, quisiera saber si ustedes tienen preguntas para hacer. Profesor, yo anoté varias que hicieron durante su presentación y algunas se las voy a mencionar. Patricio Cancino, el ajuste en el pasivo en IFRS 16 por disminución de la tasa, ¿el activo también se debe ajustar? Por disminución de la tasa, a ver, pero estamos saliéndonos ahí no estamos saliendo del tema de la norma, de las modificaciones de norma, porque la modificación de norma no se refiere a reducciones de tasa, sino más bien se refiere a la existencia o no existencia de la baja en el valor del arrendamiento. Pero bueno, de cualquier manera, las variaciones que se produzcan en el pasivo siempre van a afectar al activo por derecho de uso, para responder rápidamente. Ya. Katy Aular, ¿en qué parte de la norma indica que los cambios en la UF se van al activo y al pasivo y no como una variación que afecta a resultados? La norma no habla de UF, porque la UF es algo muy folclórico chileno. Yo creo que es el único país, tal vez. Me hablaron de que Colombia tendría una que se llamaba UDI o algo así. Pero eh, es
no te va a hablar nunca la norma acerca de UEF. Sí te habla de que las variaciones de tasas o de índices se registran en el activo por derecho de uso. Por lo tanto, desde ahí nos agarramos para poder entender que las variaciones de UEF se van a registrar en el activo por derecho de uso. Del párrafo, si quieres lo buscas, donde se habla de variación de tasa o de índice. Se dice que las variaciones de tasa o índice van a irse directamente al activo por derecho de uso. Miguel Tello, en la misma, tiene relación con la anterior. O sea, si es en UF, ¿se debe recalcular los flujos todos los meses? Si es en UF, se debe recalcular todo el flujo. Bueno, insisto en que tú vas a hacerlo todos los meses y que todos los meses debes informar. Si tu jefe te está pidiendo todos los meses el reporte, o si tú como jefe se exiges todos los meses el reporte, te lo tienen que entregar todos los meses, tal vez quincenalmente también. Si estamos hablando del reporte formal, estaríamos hablando en las empresas sociedades anónimas abiertas, las que reportan la CMF en forma trimestral, marzo, junio, septiembre, diciembre. Tengo otra de Fernando Arriagada. Dice, ¿qué ocurre con los valores surgidos del PPA original? Por los valores surgidos del PPA original, ¿de qué estamos hablando? De combinación de negocios, me imagino, ¿no? Sí, esta Sí. pregunta la hizo cuando ya estaba usted casi finalizando su presentación, antes de hablar del tema de sostenibilidad. Porque si hablamos de la combinación de negocios bajo control común, estaríamos hablando de un PPA que en realidad no es PPA, sino más bien una diferencia que no se contabiliza, no se distribuye. No hay una distribución de los conceptos, simplemente una agregación de valores libres. Y la diferencia se reconoce en un ítem de patrimonio, exactamente. Víctor No sé si León dice, ¿ese ajuste que hable de UF va en alguna línea separada en los estados financieros y se revelan en las notas? el ajuste en el derecho de uso, me imagino que se está preguntando por eso. Ese ajuste no está incorporado en una línea especial, simplemente se incorpora en el activo por derecho de uso. Recuerda que se aumenta el derecho de uso si es que el valor de la UF se ha incrementado y se aumenta el pasivo por arrendamiento. Espero que, Fernando me dice que él hizo otra pregunta, espero que sea esta. Profesor, si la empresa traspasada entre empresas del mismo grupo generó originalmente un goodwill y el traspaso se hace al costo, se me movió acá en el chat, espérenme un segundo, están entrando muchas preguntas. Un momento. Se extravió en el Sí, universo. sí, sí. Tuve que regresar atrás porque como él me dijo que faltaba una, empecé a buscarla. Un segundo. Acá está. Si la empresa traspasada entre empresas del mismo grupo generó originalmente un goodwill y el traspaso se hace al costo, ¿dónde debe quedar alojado ese goodwill? ¿Se traspasa a la nueva adquiriente? Si lo escriben. Pero a ver, falta ahí información, porque no sé si estamos hablando de una transferencia que se produce entre entidades bajo control común sin afectar a un tercero, porque si no se afectara a un tercero, no habría goodwill allí. El goodwill nace solamente cuando haya afectado a un tercero, desde el punto de vista de la propuesta de la normativa, ¿ya? Ahora, si se viera afectado a un tercero, evidentemente que habría goodwill, ese goodwill estaría alojado en la empresa que recibe la inversión.
Víctor León, si adquiere una empresa y aplica el NIC 28 que solo tiene dividendos, ¿no sería vista como un negocio la empresa adquirida? Podría ser, por eso que hay que analizar el análisis de concentración, porque si es el único propósito, pero está radicado en una sola inversión, porque una empresa de inversión puede hacer inversiones distintas, pero tiene que tener distintas inversiones y no una sola. Por lo tanto, el tema de la concentración o análisis opcional de concentración es muy interesante para poder facilitar el análisis de si se trata o no se trata de un negocio. Yo recomiendo revisar este famoso tema de la opción de concentración, de análisis de concentración. Es un expediente práctico interesante que yo recomiendo para analizar el tema de si es un negocio o no es un negocio. María Cristina Abate pregunta, en relación a las tarifas reguladas, ¿qué pasa si las compañías, clientes y proveedores están reguladas, pero la nuestra no? Los clientes son los regulados. A ver, esta norma aplica a las empresas que enfrentan tarifas reguladas, siempre y cuando contratos permitan diferir el reconocimiento de ingresos o anticiparlos. Lo que quiero decir es que primero se aplica a las entidades que están sometidas a la regulación tarifaria, pero no necesariamente todas, porque puede haber algunas que estén sometidas a tarificación, pero que no les permita la regulación anticipar o diferir el reconocimiento de ingresos. Entonces, primero eso. Segundo, si tú eres proveedor o cliente de una empresa regulada tarifariamente, entonces a ti no te va a aplicar, le aplica solamente a la empresa que recibe esa regulación, que está sometida a esa regulación. Víctor León, ¿qué implicancia tendría que no fuera un negocio esa adquisición bajo NIC 28? Y pone entre paréntesis NIC 3. ¿Qué implicancia tendría que no fuera un negocio? Si no es negocio, no hay plusvalía. Si no es negocio, no hay medición de valor razonable. Si no es negocio, no hay aplicación del método de adquisición. Si no es negocio, es simplemente una compra de activos. Cuando es negocio, yo tengo que valorizar a valor razonable todos los activos adquiridos, los pasivos recibidos, y además calcular la participación no controladora si la hubiera, y además determinar la diferencia entre el precio pagado y el valor razonable de los activos netos que estoy adquiriendo. Y por lo tanto incorporar esa plusvalía, y también la participación no controladora en el patrimonio si la hubiera. Entonces, son muchas las implicancias de que no sea un negocio. Ese es el mensaje. No sé, profesor, si usted en su chat tiene alguna otra pregunta. Habían hartas, pero es que eran tantas que en realidad, por eso yo le ofrecía también que si querían hablar a alguien por el micrófono, que pueda ser más rápido, si hay alguien a quien no se le haya respondido, ¿eso se puede hacer, Marcela? No, lamentablemente en WebEx Event solamente pueden hablar los panelistas, en este caso la persona que figura como organizador, pero las personas que están conectadas no los podemos, no podemos ver sus caras y tampoco ellos pueden tener sus micrófonos abiertos, solamente es a través del chat. Ah, bueno, pero los invito a todos y a todas a mi sitio de LinkedIn. Ahí podemos también dialogar de estos y otros temas, así que están todos y todas invitados e invitadas. Y de verdad que me agrada mucho que estén interesados e interesadas en estos temas. A mí me gusta mucho hablar de todos estos temas. A ver si podemos seguir conversando. De todas maneras, nosotros queremos agradecer la
excelente participación, la cantidad de conectados que tuvimos esta tarde-noche. Agradecerle al profesor Leonardo Torres por su excelente presentación, ¿ya? Y les recordamos a todos que la grabación y la presentación del profesor se les va a enviar a sus correos electrónicos. Los dejamos cordialmente invitados para nuestros futuros webinars y bueno, esperamos que tengan una muy buena tarde, muy buenas noches también. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a todos y a todas. Cuídense mucho y cuiden a vuestra familia. Que estén muy bien, ¿sí? Gracias. Y se va a compartir en la presentación, por si acaso. Te la envío Marcela, para que se Muchas gracias, distribuya. profesor. Muchas Gracias. gracias.